Hola a todos. La idea de estas grabaciones va a ser ir dando las directivas y los pasos necesarios para poder realizar el trabajo práctico. Si bien no va a coincidir exactamente con lo solicitado en el trabajo práctico, por lo menos tendremos las pautas necesarias para poder desarrollarlos adecuadamente. Como primera medida, obviamente vamos a crear un nuevo proyecto y el nuevo proyecto le tenemos que dar un nombre, por ejemplo, simplemente TP, no sé, de trabajo práctico. Le va a mostrar la ubicación y al darle crear, va a crear toda la estructura necesaria para poder desarrollar el trabajo práctico. En este caso, yo voy a necesitar explicar un poquito qué es lo que son los diccionarios. Y para poder explicar los diccionarios, entonces simplemente voy a crear un nuevo archivo y acá le voy a llamar diccionario para poder explicarles a ustedes de qué se trata esto. Como ustedes de alguna manera ya manejan el tema de listas, el diccionario es algo parecido, pero a diferencia de las listas, el diccionario siempre va a presentar le vamos a llamar una clave con un valor, separado con un valor, ¿sí? Esta es la forma, la estructura básica que va a tener un diccionario. Los diccionarios, básicamente, vamos a ver que vamos a definirlo de esta manera, pero a diferencia de las listas, nosotros teníamos corchetes, en los diccionarios vamos a tener las llaves. Esto eran las listas, esto es para un diccionario. Entonces, el diccionario dijimos va a tener la clave, podemos hacer C1, por ejemplo, clave 1, dos puntos y el valor correspondiente. Por ejemplo, la clave 1 le voy a poner mi nombre, Federico. Los elementos del diccionario van a estar separados por coma. Entonces voy a crear la clave 2, le voy a poner mi apellido en ese caso, le voy a decir Beck. Entonces, esto es un diccionario con dos elementos, ¿sí? Y aquí podemos hacer la prueba, podemos hacer print y vamos a imprimir directamente el diccionario. Y vamos a ejecutar esto, a ver qué nos sale. Como ven, acá están los elementos y me sale completamente el diccionario. Podría especificar qué tipo de dato es, type, qué tipo de dato es el diccionario. Y entonces, si miramos, nos va a dar del tipo dict, ¿sí? Del diccionario. Entonces, vemos que realmente sí, ya me lo está utilizando como un diccionario correspondiente. Quiero imprimir un elemento en particular del diccionario. O acá podríamos, para hacer un poquito más claro, aquí le podríamos decir nombre y aquí apellido. Entonces, por ejemplo, del diccionario, quiero que me especifiques el apellido. Entonces podría especificar entre corchetes aquí y decirle quiero el apellido. Si yo imprimo esto, vean que me sale el valor que está relacionado al apellido. Como esto está entre llaves, sabemos que es un diccionario. Esta es la clave y estoy haciendo referencia, mostrame el valor que esta clave tiene relacionada. Y en este caso es Beck. En el caso de que yo le diga, dame el valor que corresponde al nombre, entonces me va a mostrar Federico. Los diccionarios no tienen un orden específico, no son como las listas y no puedo hacer referencia al índice que hace, que me está indicando la posición de este elemento del diccionario. A diferencia de las listas, como decíamos, nosotros podemos hacer simplemente referencias a las claves y las claves no se pueden repetir dentro del diccionario. También puedo crear otro tipo de valores dentro del diccionario. Por ejemplo, vamos a crear, en vez de que sea, vamos a crear con números específicos. Por ejemplo, 1, 2 puntos le vamos a poner Federico, el 2 va a ser Javier, el 3 va a ser María. 3, 2 puntos, María. Entonces, al imprimir nombre ya no existe,
Entonces yo le podría decir, solamente quiero que me imprimas la posición 1. En este caso el código 1, el valor 1. ¿Por qué? Porque la clave estoy indicando aquí. La clave 1 es Federico. Si le imprimo la 3, obviamente me va a dar María. ¿Sí? En este caso me da María. Bien, esto también nos permite ver cómo agregar elementos dentro de un diccionario. ¿Y cómo lo vamos a agregar? Simplemente vamos a darle un valor específico, por ejemplo, el dic, y le decimos quiero que el elemento 4 sea igual a Pedro. Entonces, ¿qué me va a hacer el diccionario? Vamos a imprimir aquí abajo el diccionario completo y le vamos a decir imprimir dic. Y si ustedes pueden observar, al crear me agrega al final, o si bien dijimos que no tenía un orden específico, me agrega el código 4 relacionado a Pedro. Si yo imprimo, en este caso, print, y le voy a decir el dic con la clave 4, por ejemplo, ahí sí ya me va a mostrar Pedro. ¿Qué pasa si le pido con la clave 6, que no existe? Entonces, fíjense que me da un error. Me da un error en este caso me dice que el key error 6, que no existe la clave 6 para este diccionario. ¿Sí? También tenemos otros elementos dentro del diccionario. Recuerden que en un diccionario podemos, por ejemplo, podemos cargar en un diccionario, tenemos funciones o métodos específicos, como por ejemplo len, podemos sacar la longitud del diccionario. Vamos a imprimir esto. Vamos a colocarle dentro de un paréntesis y le vamos a decir que me imprima. Entonces, teniendo en cuenta lo que fuimos desarrollando hasta el punto, acá vamos a sacar esto para que no nos dé error. Entonces, fíjense que me da la longitud específica. Podríamos indicarle con un format. Vamos a hacer y le vamos a decir la longitud es 2 puntos y le colocamos dentro de llaves para indicar cuál es la longitud. Me faltó cerrar la comilla. Y entonces la longitud, en este caso el diccionario, es 4, ¿no es cierto? Pero también tenemos otras funciones. ¿Sí? Si decimos el diccionario dic punto y le decimos, por ejemplo, values, cuáles son los valores que están cargados dentro del diccionario, ustedes ven que en este caso me muestra Federico, Javier, María y Pedro, que son los elementos que fuimos cargando. Federico, Javier, María y Pedro le agregamos con la clave 4. También podríamos visualizar dic.case, ¿no es cierto? Que son las claves que tengo definidas hasta el momento. Entonces me genera una lista con todas las claves que ya existen dentro del diccionario. Bueno, una vez que tengamos listo estas ideas, fíjense que nosotros también podemos crear una combinación de elementos. Es decir, ¿qué pasa si yo genero una lista de diccionarios? Voy a borrar esto que está acá para no... ¿Qué pasa si yo quiero crear una lista, por ejemplo, de funcionarios que tengan cédula de identidad, nombre y apellido? Pero al final son una lista de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, podría crear funcionarios, podría crear una lista y la lista sabemos que es entre corchetes. Y esa lista va a tener, por ejemplo, vamos a tener una clave llamada cédula de identidad y este va a ser 25, no sé, por ejemplo, la cédula de identidad 25. El apellido de la persona, apellido,
dos puntos, y le vamos a poner González. Perdón, González. Y el nombre de la coma, ¿no es cierto? Y el nombre de la persona, que va a ser la clave, nombre, y su valor específico, le vamos a poner Pedro. Perfecto, quiere decir que esta lista tiene un solo elemento del diccionario. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear otro elemento, y si vamos a crear otro elemento, simplemente le ponemos una coma al final y vamos a copiar y pegar para simplemente modificar los valores. Entonces, para que quede un poquito arreglado, este va a ser el 57, su apellido va a ser Fernández y su nombre va a ser Raúl. Y excelente. Entonces, ¿qué pasa si intentamos imprimir los elementos del diccionario? O en este caso de la lista. Voy a imprimir el nombre de la persona, de la primera persona que está cargado dentro de en mi lista. Entonces voy a decir print y le voy a decir, en este caso, funcionarios en la posición 0. Si voy hasta ahí, vamos a ver qué me imprime. Fíjense que me imprime todo el elemento correspondiente. ¿Qué pasa si yo le digo, en este caso, que me imprima solo el apellido? La clave apellido. Fíjense lo que ocurre. En este caso me sale el valor correspondiente al elemento que está en la posición 0. Excelente, quiere decir que ya podemos generar o obtener los valores que están cargados dentro de nuestra lista. ¿Qué pasa si quiero agregar un nuevo funcionario? Recordemos que el append es una función específica que tenemos para agregar las listas. Entonces, funcionarios.append, ¿qué voy a agregar yo? Y obviamente tengo que agregar un diccionario, ¿no es cierto? Entonces voy a cargar aquí, le vamos a decir cédula de identidad, le vamos a poner 87, el apellido Martínez y el nombre le vamos a poner Ana. Y una vez que cargamos el nuevo, le agregamos nuestro elemento a la lista de diccionarios, le vamos a decir, por ejemplo, imprimí la lista. Vamos a ver qué nos sale. Ejecuto y acá está la lista completa. Y fíjense que al final me agregó a Ana Martínez dentro de la lista. Excelente. Entonces, si yo le pido en la posición 2, tráeme la posición 2, el nombre, y le voy a pedir el nombre, entonces él tranquilamente me va a traer González, que ya lo teníamos acá, pero en este caso en la posición 2 me trae a Ana. ¿Sí? Con eso, fíjense que rápidamente combinamos no solamente las listas con diccionarios, sino diferentes tipos de datos. ¿Qué pasa si me gustaría recorrer la lista que estoy teniendo e imprimirlo con un criterio un poquito más ordenado? Entonces podría ser un for funcionarios in funcionarios. Entonces, dentro de fun van a estar el funcionario en particular y va a recorrer la lista, ¿no es cierto? Excelente. Entonces, ¿qué vamos a imprimir en este lugar? Vamos a ir imprimiendo ya sea la posición, o sea, cada uno de los elementos que tenemos dentro de funcionarios. Por ejemplo, le vamos a decir print y F y le vamos a decir funcionario, o le voy a poner entre llaves, funcionario con el elemento, en este caso, cédula de identidad, quiero que me imprima, ¿sí? Y le voy a cargar, decirle su nombre, le voy a poner, por ejemplo, nombre, dos puntos, y quiero que me aparezca, voy a ponerle con mayúscula para diferenciar del campo, y acá entre llaves le voy a poner el nombre
obviamente funcionario, en la posición o con el valor nombre. Vamos a probar hasta ahí que nos sale. Entonces acá le voy a poner cédula de identidad, 2 puntos, o le voy a poner mayúscula. Si yo ejecuto esto, me va a recorrer toda la lista con todos los funcionarios, que en este caso va a ser cédula de identidad, 25, nombre Pedro. Y lo otro que podríamos hacer es directamente imprimir una cabecera y decirle, por ejemplo, vamos a hacerle algunos guioncitos, cédula de identidad, guioncito, nombre. Excelente. Entonces, aquí le vamos a sacar 2 que nos quede y le sacamos estas opciones para que nos quede un poco más ordenado uno debajo. Al ejecutar esto, entonces cédula de identidad, vamos a arreglar un poquito más. Aquí le vamos a poner una tabulación, una barra T, y nombre vamos a ponerle 2. De barra T, le vamos a sacar un poquitito y ahí corremos. Entonces, ahí va saliendo. Vamos a sacarle 1, le hacemos más ordenado, ejecutamos y sí, ya nos sale. Cédula de identidad, nombre. ¿Sí? De una vez lo vamos organizando y con un for recorremos todos los elementos e inclusive lo que ya habíamos agregado. Bien, creo que hasta aquí más o menos podríamos entender cómo funciona un diccionario y cómo podemos hacer una lista de diccionarios. El próximo paso que vamos a trabajar va a ser el tema del menú y las funciones, cómo ir creando entre ellos.